Busquen por favor en sus Biblias la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Si tú hubieras sido Pablo, quiero comenzar en esta ocasión poniendo en tu mente esa suposición. Quisiera que por un momento te pusieras en lugar del apóstol Pablo. Piensa que las cosas que le habían pasado a Pablo te están ocurriendo a ti. Tú has sido comisionado para predicar el Evangelio y en obediencia comienzas en diferentes regiones a diseminar la verdad de Dios por todo lugar. Llegas junto con Bernabé a Antioquía de Pisidia y te reúnes en la sinagoga con los judíos y predicas exitosamente, tanto que te piden que vuelvas la semana siguiente a hablar de lo mismo. Vuelves la semana próxima, pero el ambiente ya no es igual. El lugar está lleno de disputadores que te contradicen y que blasfeman. Las autoridades vienen y te expulsan de la ciudad. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Sería eso una señal para ti de que ya no debes seguir predicando? Sin embargo, dice Hechos 13:51 que ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos siguieron sirviendo al Señor y animando a los hermanos. Llegas entonces a Iconio y allí intentas predicar de nuevo la palabra de Dios, pero las personas tratan de apedrearte. Tienes que salir huyendo a Listra y a Derbe. Allí, siendo librado de que te apedreen, sanas a un cojo de nacimiento y la gente te proclama como un Dios, trata de aún ofrecerte sacrificios y de repente llegan los judíos de las otras ciudades que tú ya has dejado atrás antes y te apedrean por las mismas circunstancias. Has sido librado de un apedreamiento y llegas a otra ciudad y te apedrean. ¿Qué hubieras hecho tú? A Pablo lo dejaron casi como muerto. Lo que el verdadero Pablo hizo fue seguir predicando allí el Evangelio hasta hacer algunos discípulos. Y después de allí volvió por esas mismas ciudades de regreso en las que él tuvo problemas. En otro viaje, tú partes hacia Filipos con Silas. Allí te toman preso por alborotar el pueblo con el mensaje que tú crees que es el de salvación para los pecadores. Te meten en el calabozo de más adentro y te aseguran los pies en el cepo. ¿Qué tú hubieras hecho en ese lugar? Dice la Escritura que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y muchas cosas más experimentó el apóstol Pablo, de los cuales no se nos dan los detalles en el libro de los Hechos. Solamente él recopila algunas verdades en las epístolas. Él nos dice que él estuvo en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos, en 2 Corintios 6, 4 y 5. Tribulaciones, necesidades. Pablo vivió en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, tumultos, desvelos. Fue visto como un engañador, dejado moribundo, fue castigado, fue pobre, dice él, como no teniendo nada. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Imaginen, 1 día y 1 noche entero en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No tenía que ponerse. Si había alguien que debía vivir una vida de melancolía y de tristeza, esa persona era
el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros ha sufrido ni la más mínima parte de lo que el apóstol Pablo sufrió, y todo por amor al Señor. Su anhelo era servir al Señor y lo único que encontró fue problemas y más problemas. Su vida peligró tantas veces, cuántos lujos que él no se pudo dar. Debió ser el hombre más infeliz sobre el planeta. Si tan solo tú hubieras sido el apóstol Pablo, si la voluntad de Dios para ti hubiera sido la que fue para Pablo, ¿qué actitud tendrías hacia la vida? ¿Serías una persona gozosa? ¿O dejarías entrever más bien tu inconformidad con todo lo que te rodea? Más aún, ¿serías tú capaz de exhortar a los demás a que se gocen en el Señor? Porque fue eso precisamente lo que hizo el apóstol Pablo. Y al hacerlo nos exhorta a ti y a mí a que también experimentemos y vivamos el gozo cristiano. Recordemos que Pablo está preso en Roma, esperando juicio, con la posibilidad de perder su vida por causa de Cristo. Ya en la carta él ha expresado en varias ocasiones su estado emocional en medio de la tribulación. Él les había dicho que él siempre rogaba con gozo por ellos en todas sus oraciones en el capítulo 1, versículo 4. Les mostró cómo tenía su vista en las cosas buenas que estaban pasando por sus prisiones, como el hecho de que algunos habían estado cobrando ánimo para predicar el Evangelio. Y dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 18 del capítulo 1. También completad mi gozo, les decía, pero no tratando de que ellos le saquen a él de la cárcel. Completen mi gozo siendo ustedes de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. De esa manera ustedes van a completar mi gozo. Es eso lo que necesito para gozarme. En el capítulo 2, versículo 17, les dice que se gozaba y se regocijaba en poder ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Y les exhortó a ellos a gozarse también con él. Y como si no les hubiera dicho mucho acerca del gozo, ahora una vez más les dice, el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y así Pablo introduce una nueva sección, ese por lo demás, o finalmente. Finalmente, dicen algunos, puede ser que él había pensado estar llegando al final de esta carta. Pero sucede que después en el capítulo 4 vuelve a decir, y finalmente, en el versículo 8. De manera que él retoma más y más ideas. O puede ser sencillamente que es una expresión que significa que ella está cambiando de tema. Les dio un mandato en esta porción. Gozaos en el Señor. Es un imperativo. También les aclara que no está hablando de cualquier tipo de gozo, sino del gozo que es en el Señor. Hay varios gozos. Hay gozos mundanos. Entonces, Pablo no está hablando que los hermanos deben esforzarse por gozarse en las cosas del mundo, sino de gozaos en el Señor. Ya les he hablado del gozo y les aclara entonces, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Volver una y otra vez a aquellas cosas vitales de la vida cristiana no debe ser molestia ni para el pastor ni para los miembros de una iglesia. Mientras esa verdad sea necesaria, esa verdad debe transmitirse a la iglesia local. Sentiremos el deseo en ocasiones de recorrer nuevos temas y frescos temas de las Escrituras. Pero si es necesario, como Pablo, debemos volver a los temas que hemos visto una y otra vez en ocasiones anteriores. Puede que pensemos que no lo necesitamos. Yo no necesito de ese tema. O puedes tú pensar, quizás ya yo he oído acerca de eso anteriormente. El punto es, ¿lo estás practicando? Pablo sabía que el tema del gozo tenía que ser enfatizado una y otra vez, una vez más. Y él vuelve a mencionarlo otra vez en la epístola. Vuelve a mencionarlo más tarde. Los pastores han hablado del amor al mundo y sin duda tendremos que predicarlo una y otra vez más. Hemos tratado el tema de la asistencia a los cultos, pero sin duda es algo a lo que hay que hacer referencia, tristemente, más de una vez más. Es la realidad.
Necesitamos oír de esas cosas una y otra vez. Y así algunos podrán pensar que hay temas que ya no necesitan ser tratados, pero estamos equivocados. Pablo veía que el crecimiento esperado en ciertas áreas todavía no se había realizado. No había crecimiento en esas áreas y él tenía que continuar tratando con estos temas. Tenía que seguir predicando, tenía que seguir escribiendo, tenía que repetir y repetir y repetir. Y dice él, y para vosotros eso es seguro. El hecho de yo tener que escribir estas cosas otra vez, para vosotros es seguro. Literalmente, para vosotros esa es una salvaguarda. El hecho de que nosotros repitamos las verdades una y otra vez, es una salvaguarda para la vida de la iglesia. Porque confirma a la iglesia más y más en estas verdades. Es una protección. Las cosas importantes hay que repetirlas. Ustedes quizás habrán escuchado de sus hijos. Y otra vez vamos a escuchar acerca de eso. Otra vez más tengo yo que oír acerca de esto. Sí, mi hijo, tenemos que enseñarte esto una y otra vez. Sabemos que hay que repetirlo. Y lo mismo en la vida de la iglesia. Pablo lo entendió así. Y nosotros debemos entenderlo por igual. Nos detendremos pues a considerar el tema del gozo cristiano por 2 o 3 ocasiones, por la importancia de este tema para la vida de nuestra iglesia local. Nosotros también necesitamos exponernos a la enseñanza bíblica acerca del gozo. Hoy veremos la naturaleza y la importancia del gozo cristiano. La naturaleza y la importancia del gozo cristiano. Veamos en primer lugar la naturaleza del gozo cristiano. ¿Cuál es la naturaleza del gozo cristiano? En otras palabras, estamos preguntando, ¿qué es el gozo cristiano? ¿Qué es el gozo cristiano? El gozo cristiano no es aquel gozo, para comenzar explicando lo que no es el gozo cristiano, no es el gozo que es común a todos los hombres. El gozo al que le está mandando el apóstol Pablo a los filipenses no es el gozo que el mundo entero tiene. No es el estar en un festín continuo, no es estar simplemente lleno de risotadas. No es ese el gozo del que le está hablando. Dios en su gracia común le concede al hombre disfrutar de diferentes gozos. El gozo del matrimonio es uno, el gozo de los hijos, y son goces que no necesariamente una persona para disfrutarlo tiene que ser cristiana. Dios le brinda ese privilegio al hombre. Pero Pablo no está hablando de ese gozo. El gozo del que Pablo habla es un gozo que es en el Señor. En el Señor. Producido por el Espíritu Santo. Único en los cristianos. Es único de los cristianos. El gozo cristiano no es la ausencia de sobriedad en ese sentido. No es el que una persona no puede ser una persona gozosa y al mismo tiempo ser sobria a la vez. No es que no pueda ser esa realidad. El gozo cristiano es así. Tiene sobriedad y gozo al mismo tiempo. No es tampoco un éxtasis sin control. Para yo decir que tengo gozo es que yo entro en un éxtasis y me descontrolo y realmente disfruto de las cosas sin yo tener ningún control de mí mismo. No es ese tipo de gozo tampoco. Dice el Salmo 2, versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Alegraos con temblor. ¿Cómo alegrarme con temblor? Si estoy con temblor, no estoy alegre. Y si estoy alegre, no voy a estar temblando. No, dice que debemos alegrarnos en Dios con temblor. Debemos temer a Dios y gozarnos en Dios al mismo tiempo. Ese es el gozo cristiano. El gozo cristiano no es un gozo en el que yo me libero de los mandamientos de Dios, de las ataduras del Evangelio, y puedo dar rienda suelta a lo que yo quiero hacer. No, ese no es el gozo cristiano. Es un gozo que se mantiene temiendo a Dios. Se mantiene temiendo a Dios al mismo tiempo. No es la ausencia de dominio propio. Yo puedo ser una persona gozosa en Cristo y al mismo tiempo con pleno dominio de mis facultades. Yo sé lo que estoy haciendo, sé dónde comenzar, dónde parar aquello, cómo decirlo, etcétera, etcétera. El gozo cristiano tampoco es ausencia de dolor. Este será un punto que tendremos que añadir en una ocasión posterior. Abundar.
Pero en 2 Corintios 6:10, Pablo dice que él estaba como entristecido, pero siempre gozoso. Y hablando de la experiencia de sus compañeros también en general, dice, nosotros estamos como entristecidos, pero siempre gozosos. No era una experiencia única del apóstol Pablo. Pero el hecho es que él tenía razones suficientes por las cosas que hemos mencionado, para que si alguien tiene que estar triste, Pablo era uno de ellos. Pero dice, no. Era como entristecidos, pero siempre, siempre, siempre gozosos. ¿Cómo? En medio de todas estas circunstancias que hemos mencionado. Sí, en todas y en cada una de esas circunstancias, Pablo podía decir que estaba gozoso. Y recuerden que le había dicho que le había pasado hambre. Recuerden que le había dicho que había estado en naufragios, que él había tenido frío, que él se había quedado sin ropa prácticamente, en desvelos, en cárceles, azotado, golpeado con vara. Dice, en todas esas cosas, siempre gozoso. Siempre, siempre gozoso. ¿Niega Pablo la presencia de la tristeza en la vida cristiana? No. Todo lo contrario. El concepto del hombre es o tristeza o gozo, no las dos cosas. Pero el punto es que la Biblia no separa una cosa de la otra. Lo que la Biblia dice es tristeza y gozo. En este mundo, en esta vida, el cristiano va a estar compartiendo siempre tristeza y gozo. Tristeza y gozo. En el mundo tendréis aflicción. Pero la Biblia nos dice que estemos siempre gozosos. Son las dos cosas al mismo tiempo. En el cielo será otra la historia. Allí solamente será gozo. Mientras estemos aquí en la tierra, será siempre tristeza y gozo. Pero muchas personas piensan que la única manera de ser felices es si les son quitadas todas sus penas. Era así. Si tan solo yo pudiera tener 1 millón de pesos en el banco, mira, yo te garantizo que de ahí en adelante tú me vas a ver riéndome. Pero no es eso. No es esa garantía la que tú necesitas para ser gozoso. Si tan solo yo viera esta enfermedad mía quitada, yo estoy seguro que yo sería una persona alegre y gozosa. No, mi hermano, Dios te manda en medio de tu situación a estar gozoso. Eso es lo que nos manda el Señor. Es ahí donde debemos mostrar el gozo del Señor. Por eso es que es un gozo en el Señor. Es un gozo en el Señor. Es la voluntad de Dios que antes de llegar al cielo, todos nuestros dolores sean quitados a la hora de entrar. Es en ese momento, pero no antes. No antes. Dios, mientras nos tenga aquí, nos va a tener siempre situaciones que no son las más agradables para nosotros. Su voluntad sí es claramente que estemos alegres, contentos, gozosos en cualquier situación. El gozo cristiano tampoco es la ausencia de pobreza. El gozo cristiano tampoco es la ausencia de pobreza. Muchos han hecho de la posesión material el requisito indispensable para estar gozosos en el Señor. Y desde luego eso es relativo, porque el estado que para ti puede ser causa de tristeza es quizás el estado que otro está deseando. Ay, si yo fuera solo como fulano. Y ese fulano está diciendo, ay, pero yo no salgo de una. Pero el otro te está envidiando a ti. Es relativo. Es relativo. Si realmente tú ahora no pudieras tener ni la mitad de las cosas que tú estás disfrutando ahora, significa que ya tú no tienes gozo en el Señor. Para ti sería una imposibilidad obedecer el mandamiento de estar siempre gozosos. Es digno de pensar esa pregunta. Veamos 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. El punto es que el gozo cristiano no es dependiente de la cantidad de dinero y de las posesiones que nosotros tengamos. En 2 Corintios capítulo 8 tenemos el caso de las iglesias de Macedonia. Ustedes recuerdan que estos hermanos habían recolectado una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En grande prueba de tribulación se encontraban estos hermanos en Macedonia. Pero dice que la abundancia de su gozo abundó en la riqueza de su generosidad. Abundó su gozo en medio de esa tribulación, y dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Era una iglesia profundamente pobre, pero grandemente gozosa en el Señor. Quizás podríamos decir, mientras más pobres, más grande era su gozo en el Señor, y abundaron en medio de esa pobreza las riquezas de su generosidad. Pero dice el versículo 1, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Una gracia que Dios le dio a las iglesias de Macedonia. Y si nosotros vamos a experimentar este gozo cristiano es por la gracia de Dios, en medio de esa situación de pobreza. Pero vemos en este versículo claramente, simplemente establecemos el hecho de que el gozo cristiano no es incompatible con estar en medio de una situación de pobreza. No es lo más recomendable, mi hermano, para el Evangelio, que todo el mundo que pregunte cómo tú estás, tú contestes aquí pasándola. No, no lo es. Porque eso puede estar diciendo precisamente lo que hay en la abundancia de tu corazón. Esa es tu principal preocupación. Ahora, ¿has pensado tú en aquellas riquezas espirituales que le falta a la mayoría de los habitantes de este planeta? Y tú las tienes. Tú eres dueño de esas posesiones. Tú eres heredero de Jesucristo, heredero con Cristo. Heredero de Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? En el instante que partamos de este mundo, las herencias de Dios son nuestras. Tenemos que creerlo, hermanos. Solamente así nosotros abundaremos en gozo en medio de la situación aflictiva. Es la realidad. Pero ¿cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu gozo? Aquí pasándola siempre cuando te preguntan cómo estás. No, hermano, no es que siempre tú tienes que decir, como estar con una sonrisa. El gozo cristiano no es necesariamente tener la sonrisa de oreja a oreja. No es eso lo que se está refiriendo el gozo cristiano necesariamente. Recuerda que el gozo cristiano reconoce la existencia del dolor y el sufrimiento. El punto es tu saber que en Cristo tú eres una persona bendecida. Por eso Pablo decía, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero para ti ese versículo tú lo lees. Eso lo están diciendo de otro. Yo no me siento tan bendecido. Si yo estuviera bendecido, la cuenta mía de banco estuviera un poquito más grande. O yo fuera alguien que tuviera algo donde morirse. ¿En qué caerse muerto? Sí, hermanos, el Espíritu de Dios dejó ese versículo allí para que nosotros realmente meditemos en el hecho de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Tiene significado eso? El gozo cristiano tampoco es la ausencia de pruebas y tribulaciones. Santiago capítulo 1, versículo 2. El gozo cristiano tampoco es la ausencia de pruebas y tribulaciones. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, un gozo completo, cuando os halléis en diversas pruebas. Es como si Santiago se estuviera adelantando. Él nos va a decir simplemente, tengan gozo. Va a decir, sí, pero aquí yo estoy en medio de una situación difícil. Uno sabe cómo es que yo estoy. No, él dice, no importa cómo tú estés. Cuando tú estés en diversas pruebas, en prueba de todos los tipos y colores diferentes que puede existir, entonces en ese momento, tenlo por sumo gozo. En medio de esa situación.
Por eso, la Escritura tiene ordenanzas con respecto al gozo cristiano, directamente en relación con el sufrimiento y las aflicciones. Que es la idea de 1 Tesalonicenses 5:16, cuando dice que debemos estar gozosos siempre. Es fácil estar gozoso cuando las cosas nos están yendo bien. La idea más bien es nosotros continuar estando gozosos cuando las cosas no estén tan bien o como nosotros queremos. Ese es el punto, y aquí Santiago enfatiza la misma idea, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estos hermanos conocieron en su experiencia cristiana la mezcla simultánea del sufrimiento y del gozo. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, en esa salvación que Dios me ha dado, yo me alegro, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque si es necesario tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Las dos cosas están allí. Las dos cosas al mismo tiempo. El gozo cristiano es ciertamente una emoción. El gozo cristiano tiene mucho que ver con nuestras emociones. Es un sentido interno de deleite y de alegría. Y por ser una emoción, es un gozo que puede experimentarse en diferentes grados en la experiencia cristiana. A veces lo podemos experimentar, como Pedro lo menciona, como un gozo inefable y glorioso. A veces será exuberante y se manifestará claramente en el rostro. Dice que el rostro, el corazón alegre hermoseará el rostro. Se dejará ver, se mostrará. Las personas se dan cuenta. Nos llevará a cantar, como dice Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanza, Santiago 5:13. Ese cántico era correspondiente con esta alegría que hay en el corazón. Pero en otros momentos ese gozo será menos exuberante. Puede ser profundo, real, sereno, pero está presente, aún en medio de las aflicciones más difíciles de sobrellevar. Y vemos la persona claramente golpeada con la hora de la aflicción, pero también dejando ver aquellos destellos del gozo cristiano que el Espíritu Santo ha puesto allí en esa alma. No hay risa, no hay canto, porque hay verdadera tristeza mezclada con el verdadero gozo cristiano. El gozo cristiano es una emoción que se expresa en nuestro rostro, en nuestro hablar, en nuestra adoración, Se manifiesta en nuestra actitud general, en nuestro diario vivir. En otras palabras, las personas se dan cuenta de si estamos gozosos o no en el Señor. Y aún en las situaciones más difíciles escuchamos testimonios de cómo un hijo o una hija de Dios deja ver su gozo en el Señor. Testimonios continuamente que escuchamos de alguien que fue de bendición para otra en medio del dolor y la aflicción. El gozo cristiano es una respuesta alegre a las realidades espirituales. El gozo cristiano es una respuesta alegre a las realidades espirituales, y esto es clave. Esto es clave, y volveremos a este punto cuando estudiemos cómo nosotros ser gozosos, qué medios debemos utilizar para incrementar y cultivar y mantener el gozo cristiano. El gozo cristiano es una respuesta alegre a las realidades espirituales. Es nuestra respuesta al conocimiento de que yo soy objeto del amor de Dios. ¿Qué reacción causa eso en tu corazón? Es una felicidad interna que se deriva primariamente del hecho de saber que nosotros somos amados por Dios, de que estamos salvos en Jesucristo, y del hecho de que nosotros le estamos agradando a Él con lo que estamos haciendo. Eso trae gozo en el corazón, trae ese deleite emocional. El gozo cristiano está basado en algo que es cierto y verdadero. No es simplemente que nosotros estamos engañando nuestras almas, estamos diciendo gózate, 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 cuando en realidad es imposible que nos gocemos en medio del dolor, no.
sino que hay verdades, hay realidades logradas por Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, que son nuestras en virtud de la sangre de Cristo, que nosotros podemos gozarnos en estas cosas que son incambiables por cuanto Dios ha determinado que sean verdad por siempre. Ya está salvo en Cristo. Y no nos deleitamos en una posibilidad, estoy salvo en Cristo Jesús. Y de la mano del Padre de Cristo nadie nos puede arrebatar. ¿Qué está supuesto eso a causar en nuestras almas? Sino alivio, paz y tranquilidad, gozo. Dios te amó, te aceptó, te perdonó, te cuida y te ha dado una gran salvación. Es un deleite interno que surge también de agradar a Dios. El saber que nosotros podemos hacer las cosas que agradan a Dios. Que no tenemos que estar en ese temor. ¿Y qué va a hacer si yo cumplo este mandamiento de esta forma y no le quedo bien? No hay ese sentido de satisfacción. De que yo hago la voluntad de Dios. De que yo puedo cumplir este mandamiento. Y aún con mis pecados, si los confieso delante de Dios, Él ve las cosas de otra manera. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice la Escritura, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo que cuando alguien se convierte, es como si hubiera encontrado un gran tesoro escondido en un campo. Lo esconde para que nadie lo vaya a tomar primero, y gozosamente vende todo lo que tiene porque quiere conseguir ese tesoro. Y eso es lo que es ser cristiano, eso es el reino de Dios. Un cristiano no es alguien que se queja, bueno, ahora tengo que dejar de hacer esto, o ahora tengo que dejar de hacer lo otro, no. Son personas para quienes ser cristiano no es una carga pesada. No es una carga pesada. Un cristiano es alguien que ve el valor incomparable del Evangelio y la salvación provista en Cristo y está contento de tener lo que Dios ofrece, que alegremente vende todo lo que tenga que dejar, con tal de conseguir ese gran tesoro preciado. Lo que pasa es que muchas personas realmente no han visto tal belleza en Cristo. Realmente Cristo no es su Salvador. Realmente Cristo no significa tanto para ellos. Y dejar cualquier cosa les causa mucho dolor. Lucas capítulo 10, versículo 17. El gozo cristiano es una respuesta alegre a las realidades espirituales. Si vamos a tener gozo en Cristo, en el Señor, tenemos que meditar en las realidades espirituales que son nuestras. ¿Qué está pasando aquí? El Señor envía a sus discípulos a predicar, dice el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Volvieron con gozo, estaban gozosos. Ahora, ¿qué tipo de gozo era este? Era el gozo realmente basado en realidades espirituales, tal y como Cristo menciona. Estaba realmente un gozo que se desprendía de aquellas cosas excelentes que podrían producir un gozo perdurable en sus almas. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Qué grande! Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Que no sea esa la fuente del gozo. Porque una vez se vaya tal situación, una vez no sea mi plan yo sacar estos demonios, ¿qué va a pasar con el gozo de ustedes? Sino que les dice, si no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y aquí tú estás en una aflicción, estás en medio de una situación de gran dolor. ¿Qué palabras de consuelo puede tener Cristo para ti? Cristo te hubiera dicho, regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. ¿Es eso suficiente para elevar tu gozo en el Señor? Esa es la palabra que Cristo tiene para ti.
¿Qué más quieres oír? Cuando el etíope a quien Felipe le predicó se convirtió y fue bautizado, se llenó de gozo. Dice el texto, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hechos 8:39. Cuando Hechos narra la conversión del carcelero de Filipos, dice que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hechos 16:34. Hay un gozo que se produce en el alma del hombre cuando viene a la conversión a los pies de Jesucristo. Hay un gozo que se produce. ¿Qué gozo? El gozo que es en el Señor. Un gozo que no estaba ahí antes, no estaba ahí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay una gloria esperando a todos nosotros el día que llegamos. Es una esperanza. Es una esperanza. Nos gloriamos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es una esperanza, la esperamos. Esa esperanza es tuya en Cristo. ¿Qué causa eso en tu corazón? Porque Pablo dice que eso debe causar una gloria, un gozo en el cristiano. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ahora tenemos una gloria que estamos esperando. Eso debe causar gozo. Yo me glorío en esa esperanza. ¿Cuál es la situación lamentable y triste de la persona sin Cristo? Que viene la situación de tristeza, viene la aflicción y el dolor. ¿Y de qué tienen ellos para aferrarse? ¿Cuál es el consuelo? ¿Qué puede aliviar la situación en medio de ese dolor? Pero no es así para el cristiano. Nosotros tenemos una esperanza que nos permite mantenernos a flote en medio de estas situaciones calamitosas. Hermanos, saber, lo peor que a mí me puede pasar es que me quiten la vida. Que si eso pasa, yo voy a estar en la presencia de Dios. Inmediatamente. Y dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Me gozo en Dios. Hay un gozo mío que es en Dios. El hecho de haber sido justificado, saber que yo fui justificado solamente por la fe, y que esta justificación no está basada en nada en nosotros, en nada que hayamos hecho. Eso es un motivo suficiente para regocijarnos, aceptos delante de Dios. Y por eso yo me gozo. Ya yo puedo entrar en la presencia misma de Cristo. Yo puedo orar y presentar mi caso delante de Él. Él conoce mis angustias, tiene compasión de mí. No es que para yo tener gozo, el cristiano para tener gozo tiene que formar parte de la aristocracia. No tiene que tener todas sus necesidades materiales cubiertas, no. Cristo cubrió todas nuestras necesidades espirituales. ¡Aleluya! ¡Todas! Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación, decía Ana en 1 Samuel 2:1. Dios es mi gozo, Dios es la fuente de mi regocijo. Primera de Pedro 4:3. Podemos leer desde el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Y qué hay allí envuelto? Hay una esperanza para que también en la revelación de su gloria, este futuro, os gocéis con gran alegría. El primer gozo que menciona el versículo es aquí en la tierra, en medio de esos padecimientos. Y el segundo es aquel que no está mezclado con los sufrimientos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos gozo en medio de la aflicción, porque tenemos la esperanza de que habrá un gozo que no tendrá ninguna mezcla de aflicción.
El gozo cristiano es tener esa estima por Cristo tal que tú te deleitas en saber que Él es tuyo y que Él mora en tu corazón. Es apreciar la doctrina de la justificación por la fe. Es la anticipación del gran día del Señor cuando Él vuelva otra vez. Todas estas cosas, hermanos, deben producir gozo en nuestras almas. Deben llevarnos a tener gozo en el Señor. Este es el gozo que es en el Señor. Bien, hermanos, habiendo visto la naturaleza del gozo cristiano, pasemos ahora a ver la importancia del gozo cristiano. La importancia del gozo cristiano. El gozo cristiano es visto por muchos como una virtud que ciertamente es buena, algo que nosotros debemos desear, pero a la vez es visto como algo que tiene que venir naturalmente a nuestras vidas. No una gracia en la que nosotros debemos ejercitarnos y esforzarnos por cultivar. Y eso pasa porque las personas no aprecian a plenitud la importancia del gozo cristiano. Si apreciáramos la importancia del gozo cristiano, tendríamos otra visión del esfuerzo que nosotros tenemos que hacer por cultivarlo y mantenerlo. En primer lugar, Dios ha designado que el gozo sea central al cristianismo experimental normal. Dios ha designado que el gozo sea central al cristianismo experimental normal. Hay aspectos de la vida cristiana que tienen que ver principalmente con la mente. Hay doctrinas que debemos aprender y creer, verdades que asimilar y relacionar con otras porciones de las Escrituras. Pero la vida cristiana abarca mucho más que la mente. Hay un aspecto experimental en el cristianismo que incluye asuntos como el temor de Dios, el amor a Dios, y el gozo cristiano es parte de estos aspectos experimentales de la vida cristiana. La Biblia incluye nuestras mentes en eso del gozo, por eso debemos meditar en ciertas cosas para cultivar el gozo cristiano. Pero se espera de nosotros una respuesta experimental específica en el área de nuestras emociones. Conocer acerca de estas verdades, de lo que Dios ha obrado en nuestras almas, de lo que Él ha hecho por Cristo a favor nuestro, debe producir una experiencia, una emoción particular que se llama gozo. Veamos la importancia tal como Dios la ha designado en algunos pasajes, como Romanos capítulo 14, versículo 15. 15 al 17. Romanos 14, versículos 15 al 17. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es el tema de la libertad cristiana. Algunos pensaban que podía comerse cierto tipo de alimentos y otros que no se podía tomar, y era parte de la libertad cristiana. Algunos guardaban algunos días festivos judíos, otros no lo guardaban. Y tratando de ese tema, dice el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es un asunto de que tú comas y dejes de comer, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Estas tres cosas. Justicia, el hecho de la rectitud, el estándar moral de la ley de Dios. Paz, esa paz que produce el hecho de nosotros haber sido reconciliados con Dios. Y gozo en el Espíritu Santo. Si ustedes quieren tener una idea de lo que es el reino de Dios, el Espíritu Santo está diciendo, y miren si el gozo es importante, que el reino de Dios consiste en eso, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo es importante entonces. También lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando Pablo habla acerca del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, Pablo está definiendo qué es un cristiano prácticamente. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quién es un cristiano? Somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, nos gozamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Un creyente es alguien que se goza en Cristo Jesús. Ese es un cristiano.
Es importante. Dios le ha puesto trascendencia a este tema. Dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, el gozarnos en la esperanza. ¿Cómo vamos nosotros a perseverar en el camino? ¿Cómo nosotros vamos a saber que somos parte del pueblo de Dios si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos, el gozarnos en la esperanza? Eso dice si tú eres un creyente o si no lo eres. La vida cristiana no es fácil. Se requiere sobriedad, diligencia, autonegación, dominio propio, pero en todas estas cosas se produce paz, deleite y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, no es qué tedio es ser cristiano. No, no es tedio. No es tedioso. Es con gozo. Cuando yo tengo que autonegarme a algo, es con gozo que lo hago. Cuando yo tengo que ejercer dominio propio, es con gozo que lo hago. Cuando yo tengo que dominar cierta área y no hacer uso de mi libertad cristiana, es con gozo que lo hago. Porque es por amor a Cristo. Es legalismo. Es con gozo que lo hago. Es para servir a mi Señor, para guardar la conciencia de mis hermanos. En segundo lugar, es importante porque Dios ha mandado a todos los cristianos en todas las épocas a estar gozosos. Es importante porque Dios ha mandado a todos los cristianos en todas las épocas a estar gozosos. Muchos creen que el gozo es un asunto de disposición. Si tú estás dispuesto, pues tú eres una persona que por naturaleza puedes gozarte. Si eres por naturaleza optimista, alegre y extrovertido, entonces va a ser normal para ti estar gozoso. Pero si eres un individuo más sobrio, reflexivo, melancólico, entonces no importa, no es de tanta trascendencia. Tú eres como eres. Las dos cosas están bien. Pero no es así la enseñanza bíblica, no es así. El hecho es que tenemos en las Escrituras al Señor ordenando a todos los cristianos, sin importar la disposición natural que hay en su corazón, sin importar las circunstancias en que se encuentren, deben estar gozosos siempre. Segunda a los Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Es un mandamiento. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Tened gozo, es un mandamiento. El mismo texto de Filipenses 3:1 que estamos estudiando. Filipenses 4:4 por igual. El texto de Primera Tesalónica 5:16. Estad siempre gozosos. Es un mandamiento de Dios. Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es un mandato de Dios. Regocijarnos en Dios no es un asunto de disposición ni de la circunstancia en que nos encontremos en ese momento. El cristiano no se regocija en Dios solo si su disposición lo inclina a ello en ese momento. El cristiano no se regocija en Dios solo si las circunstancias hacen que sea fácil o natural gozarnos en Dios. No es cierto. Sino, ¿qué hacemos con todos estos versículos? En el que Dios nos está mandando a estar gozosos. Hermanos, yo estoy consciente que una cosa es decirlo cuando las cosas van bien y otra cuando las cosas no están tan bien. Pero hermanos, lo que tenemos que recordar es lo siguiente. El gozo y la tristeza no son incompatibles. Yo puedo tener el corazón lleno de tristeza y dolor por alguna situación en particular y sin embargo disfrutar de un gozo producido por el Espíritu Santo en mi alma al mismo tiempo. No voy a estar dando brincos. Hay un gozo que me llevará hasta dar saltos de alegría. Y quizás ese no sea el momento para yo manifestar mi gozo de esa manera. Pero me gozo en el Señor. Me gozo en el Señor. Y eso puede ser visto por los hombres. En tercer lugar, es importante el gozo cristiano, porque es el deseo y el propósito expreso de Cristo
conducir a su pueblo a un estado de gozo. Es importante el gozo cristiano porque es el deseo y propósito expreso de Cristo conducir a su pueblo a un estado de gozo. Es el plan de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Por qué el plan de Cristo, de que el cristiano sea un cristiano gozoso? Al final de cuentas no es simplemente para que nos sintamos bien, sino para gloria suya. El hecho de andar gozosos será la mejor promoción que podamos dar del Evangelio. Andar gozosos en Cristo hablará bien de nuestro Dios. Y eso será para gloria suya. Juan capítulo 15, versículo 11, Evangelio de Juan. Estos capítulos de Juan 14 hasta el 17 ciertamente están cargados de emoción. Dice Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es mi interés? Dice Cristo. Completar el gozo de ustedes. Eso es lo que yo quiero. Completar el gozo de ustedes. Y en el capítulo 16, versículo 24 de nuevo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Yo quiero que el gozo de ustedes sea cumplido. Capítulo 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Quiero que mi gozo se perfeccione en ellos, sea completado completamente en ellos. Segunda a los Corintios 1, 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿cuál es mi labor como ministro del Evangelio? Mi labor es colaborar para vuestro gozo. El gozo que es en el Señor. Cuando Pablo tenía que describir su ministerio, mi ministerio, hermanos, en Corintios es colaborar para el gozo vuestro. Aquel gozo que es en el Señor. Y lo mismo vemos en Filipenses capítulo 1, versículos 23 al 25 que estudiamos antes. Donde Pablo dice, bueno, yo quisiera partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, quedar en la carne es mejor por el gozo vuestro. Es por vuestro gozo. Dice, mi deber es el gozo de los hermanos. ¿Qué les dices tú a las personas que te rodean, aún en los que viven en tu misma casa, acerca del Dios que te ha salvado, acerca de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Qué tú le dices? ¿Le dice que tu vida, que Dios al convertirte te hizo una persona miserable? ¿Eso es lo que tu vida le comunica a ellos? Que tú eres una persona miserable que me hizo cristiano y ahora yo no puedo hacer esto y hay que hacer lo otro de esta forma. Soy un hombre miserable, una mujer miserable. ¿Qué dice tu vida? ¿Te quejas de lo que tienes que hacer en el Evangelio? ¿Qué testimonio estás dando? ¿Le haces pensar que Dios es un Dios malo porque no te deja ciertas libertades que antes tú podías hacer y querías hacer? La falta de gozo en el Señor es una de las peores promociones que podemos hacerle al Evangelio. Cristo quiere que tengamos gozo. Y sin embargo, tú andas tras otro gozo diferente al que es en el Señor. Y murmuras más fácil del camino que Dios te ha puesto por delante. ¿Qué efecto creen ustedes que tendría el que vuestros pastores se estuvieran quejando constantemente de las cosas que nosotros tenemos que hacer? Bueno, hermano, hay que predicar el Evangelio, hermano.
Tengo que ponerme a estudiar la palabra de Dios. Tengo que hablar con la gente. ¿A dónde es que hay que ir? Eso se comunica, hermanos. Eso se comunica. Y eso lo comunicas. Lo comunicas a tus hermanos, a tus pastores, a tus vecinos. Se dan cuenta si tú lo que estás es arrastrándote en la vida cristiana. Y finalmente, es importante el gozo cristiano, porque el gozo cristiano es esencial para la estabilidad y la utilidad en la vida cristiana. El gozo cristiano es esencial para la estabilidad y la utilidad en la vida cristiana. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Quieres ser fuerte, mi hermano? ¿Quieres ser fuerte, mi hermana? El gozo de Jehová será la fortaleza que nos permitirá seguir hacia adelante. Es difícil la carga, es difícil llevar la carga de lo que tienes que tratar con tus hijos, aún con tu marido o con tu esposa. Es difícil la carga con tus pecados, es difícil. El gozo de Jehová será nuestra fortaleza. El gozo nos va a ayudar a continuar en obediencia. Es la falta de motivación el gran obstáculo que muchas veces tenemos que vencer para mantener la determinación de seguir hacia adelante. Pero Cristo nos llena de motivaciones cuando Él nos da gozo. Él nos está dando una apreciación de los privilegios que son nuestros en Cristo, de saber que somos amados por Dios, y entonces nos llena esto de motivación y de fuerza para continuar hacia adelante. Pero cuánto tu apreciación por el Señor, por las cosas de Dios es débil, y tu apreciación de la bondad de Dios es débil. Cuando el cielo ha perdido su encanto ante el brillo de la tierra, entonces pierdes el vigor y la fuerza para continuar. Cada paso que das es difícil. ¡Qué hastío! El sentido del deber nos debe llevar a hacer muchas cosas que de otra manera no haríamos. Pero hermanos, el sentido del deber no va a darnos perseverancia hasta el final. No podremos llegar hasta el final solamente con un sentido del deber. Necesitamos las motivaciones que Dios nos ha dado. Necesitamos hacer uso del gozo que es nuestro en el Espíritu Santo. Si este gozo en el Señor no está en nosotros, no podremos perseverar hasta el fin. Es ese regocijo el que nos ayudará en nuestra senda a obedecerle a Dios en todo, porque será nuestro placer cumplir con el placer de Dios. El gozo de Jehová también será nuestra fuerza en medio de las pruebas y de las aflicciones. Podrán venir severas enfermedades duraderas, o un marido incrédulo, inconsciente, puede ser una soltería prolongada, condiciones financieras que producen gran tensión. Solo el gozo que produce contemplar a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros va a endulzar nuestra situación. Solo ese gozo nos ayudará a reaccionar de una manera que sea agradable a Dios. ¿Saben qué se dice de los hebreos en Hebreos capítulo 10, versículo 34? Aún el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y si hubiera sido tú, lo perdiste todo. Ya, se acabó el mundo. No hay alegría en tu corazón, no hay gozo de ninguna manera. Todo lo que Dios ha hecho por ti, solamente piensas que lo has perdido todo. Dice que estos hermanos no. Dice que aún hasta el despojo de los bienes sufrieron con gozo. Y había persecución. Ustedes recordarán también el caso de Habacuc. Recordarán el caso de Habacuc. No tienen que buscarlo. Pero en Habacuc capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice él, y oí se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Está hablando de algo perturbador. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¡qué situación más terrible! ¿Quién puede gozarse en el Señor en medio de esa situación? Las cosas no están bien. El dólar está inestable,
Las cosas están caras, la comida está subiendo, no hay cómo vivir. ¿Quién puede gozarse en el Señor? Precisamente eso estaba diciendo Habacuc. Y dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor, Él es mi fortaleza. Lo es. Lo es. Oh, el gozo del Señor fue la fortaleza de Habacuc. Sea el gozo de Dios, el gozo en el Señor, nuestra fortaleza también. El gozo de Jehová también nos ayudará aún a enfrentar las tentaciones que encontraremos en el mundo. Vendrá el mundo a tratar de encantarnos con todos sus engaños. Vendrá con sus encantos y cada quien será atraído por aquello que le gusta. Algunos se deleitarán en los placeres carnales y será atraído por ellos. Pero aquel que se deleita en el Señor será atraído por las cosas del Señor. Y en medio de esta lucha, si nuestro gozo está en el Señor, será más fácil tener victoria sobre la tentación. No podemos servir a dos señores. Si nuestro gozo está en el Señor, serviremos al Señor y no a Mamón. Pero vas a hacer aquello en lo que tú te deleitas. ¿Y qué te puede guardar entonces en contra de las tentaciones del enemigo? Precisamente el gozo que es en el Señor. El gozo que es en el Señor. El peligro que corres de ir con la corriente del mundo por tener tu gozo basado solamente en las cosas del mundo. Y un minuto más y concluyo. Es que realmente no seas de Cristo. Ese es el peligro. Si no hay gozo en las cosas del Señor, el peligro puede ser que no seas de Cristo. El cumplimiento de la descripción que Cristo hace en la parábola del sembrador se ve más dentro de las iglesias que fuera de ellas. Es allí donde las personas oyen la palabra predicada. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa oyendo la palabra, no hay fruto. ¿Por qué? Porque han oído la palabra, pueden estar en la iglesia por años, pero el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, dice el texto, han entrado y han ahogado la palabra y se hace infructuosa. No se ven los frutos, los efectos que debe producir la palabra de Dios no están allí. El gozo de estas personas no está en Dios, ni en las actividades en las que podemos encontrarnos con Dios, sino en las cosas del mundo. Por eso los puritanos decían que los peces muertos son llevados por la corriente. Los peces muertos son llevados por la corriente. Y comentando Spurgeon sobre eso decía, los peces vivos pueden ir con la corriente a veces, pero los muertos deben hacerlo siempre. Hay muchos de esos en todas las aguas, almas muertas a la deriva, alejándose según la corriente los lleve. La primera pregunta de ellos es, ¿qué es lo que hace todo el mundo? La ley de Dios es de poco valor para ellos, pero las reglas no escritas de la sociedad tienen un poder sobre ellos que nunca piensan resistir. ¿Dónde entonces estoy yo? Estoy navegando en la gran flotilla que ondea la bandera negra, bajo el capitán Apolión, que comanda el barco La Moda. Si es así, cuando todas estas cortezas vengan a la destrucción, yo seré destruido con ellos. Mejor sepárate de esa compañía, levanta otra bandera y sirve a otro soberano. Ven, corazón mío, no puedes ir contra la corriente. Ese es el camino a la vida. ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu gozo? Porque eso va a decir mucho de cuál será nuestro destino. Aplicación solo una. El gozo cristiano, tan cierto como que es parte del fruto del Espíritu, también es nuestra responsabilidad cultivarlo y experimentarlo. Es nuestra responsabilidad cultivarlo y experimentarlo. Y concluyo con esta cita de Martin Lloyd-Jones. La tendencia es siempre a pensar del gozo como un estado o una condición subjetiva, y desde luego, en última instancia lo es. Sin embargo, el hecho mismo de que Pablo nos manda o nos llama a regocijarnos es una prueba positiva de que no es algo que experimentamos de un modo puramente pasivo o subjetivo. No debemos sentarnos confiando y esperando que de repente vamos a comenzar a gozarnos. No, tenemos que hacer algo para poder gozarnos. Y es algo que somos capaces de hacer. Estas palabras no son una simple sugerencia de que deberíamos esperar que algo va a ocurrir o tomar lugar en nosotros y que entonces de repente nos sentiremos maravillosamente felices.
Para muchos el gozo es el resultado de las cosas que nos suceden. Creen que no tenemos control sobre él, que no somos capaces de hacer que nosotros mismos nos regocijemos, que el gozo y el regocijo son el resultado final de la interacción y la interoperación de un número de fuerzas y factores, la mayoría de ellos externos y algunos internos. Y dicen ellos, como resultado de todo esto, o somos felices o no lo somos. Pero eso me parece a mí es un error constantemente expuesto y denunciado en estas epístolas del Nuevo Testamento. Y aquí está expuesto por el hecho mismo de que se nos da un mandamiento. Debemos regocijarnos. Es algo que podemos hacer. Que Dios nos ayude a honrar el Evangelio y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, gozándonos. No nos excusemos. Tendremos que ver algunas cosas más para ver cómo lidiar con el gozo y el sufrimiento al mismo tiempo. Cómo nosotros podemos cultivar el gozo que es cristiano. Pero por ahora, hermanos, una cosa está clara. Dios nos ha mandado a gozarnos y a gozarnos en el Señor.